Bienvenidos a un nuevo video de biofísica. En esta ocasión vamos a resolver este problema que tenemos en la pizarra. El problema nos dice que hay 3 participantes en un concurso de TV y están colocados en el centro de lo que es un campo grande y plano. A cada uno se le proporciona lo que es una regla graduada de 1 metro, un compás, una calculadora y una pala, y en diferente orden a cada concursante le dan los siguientes desplazamientos. El desplazamiento A, que es de 72.4 metros hacia 32 grados al este del norte. El desplazamiento B va de 57.3 metros con 36 grados al oeste del sur, y el desplazamiento C, que es 17.8 metros al sur. Los 3 desplazamientos llevan al punto donde están enterradas las llaves de un Porsche nuevo. 2 concursantes comienzan a medir de inmediato, sin embargo el ganador calcula primero dónde debe ir y nos pregunta qué es lo que ha calculado. Entonces vamos primero a tratar de hacer un bosquejo de la información que nos están dando, de los desplazamientos que hacen con sus respectivos grados hacia donde se dirigen. Entonces vamos a hacer eso primero. Vamos a decir que el eje Y representa el norte. El eje Y positivo, por supuesto, y el eje X positivo va a representar al este. El eje X negativo representa al oeste y el eje Y negativo va a representar al sur. Entonces, vamos a hacer acá, le vamos a poner sur, y este es el oeste. Ahora vamos a graficar. Primero tenemos un desplazamiento A y nos dice que va a 72.4 metros con 37 grados al este del norte, es decir, va para acá, pero hacia el norte. Entonces vamos a tener algo así. Aquí serían los 32 grados. Allí tenemos los 32 grados. Luego nos dice que el desplazamiento B es 57.3 metros con 36 grados al oeste del sur, es decir, viene para este lado pero como en bajada. Entonces vamos a medir esos 36 grados.
más o menos así. Aquí, para auxiliarnos, nosotros podemos trazar lo que es una recta paralela al eje X y medir los 36 grados. Es decir, aquí serían 36 grados. Una vez tenemos eso, el último paso que vamos a hacer es que el desplazamiento C es 17.8 metros al sur, es decir, va en bajada. Más o menos sería esta parte de acá, porque no nos dice que vaya al este o al oeste, ¿verdad? Entonces solo va en bajada. Y estos serían los 17.8 metros. Y acá son 57.3. .3 metros. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado final? O lo que nosotros andamos buscando es el desplazamiento que hubo de aquí a acá. Este va a ser nuestro resultado final, que lo vamos a denotar con una letra R. Es el vector que nosotros andamos buscando. Y este es la dirección que lleva. Ahora que ya tenemos eso, aquí si gusta le ponemos que este es el desplazamiento A. Este es el B. Y este es el C. Ahora que ya tenemos nuestro bosquejo, vamos a pasar a realizar los cálculos respectivos. Lo primero es que los ángulos de los vectores están medidos del eje X al eje Y positivo. Todos están en esta forma. Y por ejemplo, para el primero, tenemos que encontrar este ángulo. Sabemos que esta es la dirección que debemos de seguir. Entonces nosotros tenemos este ángulo de 32. Este ángulo se forma entre el eje Y y el vector, y nosotros tenemos que medirlo entre el eje X y el vector. Entonces vamos a hacer nuestro primer cálculo y nos quedaría 90 grados menos 32 grados. Esto sería, si vamos a la calculadora, vamos a mostrar la calculadora. $90 menos 32, eso nos da 58 grados. Entonces, estos son 58 grados. Este es nuestro primer ángulo. Ahora, en el segundo caso, en este de acá, nosotros tenemos que todo lo que es esta parte de acá, todo este ángulo mide 180 grados. Es decir, hemos dado lo que es una vuelta completa más estos 36 grados que han girado. Entonces nos quedaría 180
grados más los 36 grados, eso nos da 216 grados. Es decir, vamos a trazar una recta perpendicular entonces nosotros sabemos que todo esto mide 180 grados más los 36 va a medir 216 grados y como ya casi estamos en el tercer cuadrante, entonces estaría entre 216 y 270 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta medida va a estar entre 216 y 270 grados. Entonces, vamos ahora a calcular a partir de las componentes, cada de la fórmula de las componentes que ya nosotros conocemos, las respectivas componentes. Para el eje X, para el vector A, sería A de X va a ser igual a A por el coseno de 58 grados. Recordar que este ángulo es el que mide 58 grados. Entonces, al hacer eso, ¿cuánto nos queda? Ya sabemos la magnitud de A es 72.4. Por el coseno de 58. Vamos a la calculadora. Y acá vamos a poner 72.4 coseno de 58. Eso nos da 38.37 aproximadamente. Entonces esa va a ser nuestra respuesta a la componente A de X. Esto es 38.37 metros. Y A de Y ¿qué es lo que nos va a medir? Nos va a estar midiendo lo que son A por el seno de 58. Pero esto es 72.4 por el seno de 58 grados.
Vamos de nuevo a la calculadora a ver cuánto es ese valor. Y eso nos da 61.39, aproximadamente 61.40. Entonces ese va a ser nuestro componente A de Y. 61.40 metros. Ahora que ya tenemos eso, lo estamos trabajando con una cifra significativa extra en las componentes, y vamos a hacer lo que es una tablita para mostrar lo que serían las respectivas los respectivos componentes del vector B y las componentes del vector C. Vamos a pasar a hacer eso. Vamos a aquí. Entonces, para el vector para B, que vamos a tener B de X, luego construimos la tablita, sería igual a B por el coseno de 216 grados. 216 grados. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale B por las condiciones del problema, y nos dice que vale 57.3 por el coseno de 216. Y esto, al hacerlo en la calculadora, ¿cuánto nos va a dar? De 216, y acá tenemos que es 57.3. Nos da menos 46.35. Menos 46.35, pero se puede aproximar a 36, entonces lo vamos a aproximar a 36 metros. Y B de Y, ¿quién va a ser? Va a ser B por el coseno de, perdón, por el seno de 216. Vamos ahora a la calculadora a realizar ese proceso. Acá ya no es coseno, sino que es seno. Y eso nos da menos 33.68. $57.3 por el seno de 216 es igual a menos 33.68 metros. Ahora, para el desplazamiento en C, recordemos que ya el ángulo
está un ángulo justo como va en el sur, entonces el ángulo es de 270. Vamos a la figura. Acá el ángulo en este caso era de 216 y acá, si lo hacíamos para acá, eran hasta aquí son 180, más estos 36 son los 216, mientras que acá es como que si estuviéramos en este eje, en el eje de las Y. Entonces por eso el ángulo para acá es de 270 grados. Entonces ese es el ángulo que estamos ocupando, y vamos a tener que C de X. Bueno, hay que observar algo. En el caso de la componente del vector B, si notamos, las dos son negativas. ¿Por qué? Porque las dos están ya digamos, en este cuadrante. Es decir, nosotros tenemos más o menos esto. Lo vamos a hacer acá más o menos como tenemos para el vector. Estamos algo así. Estamos así. Entonces, de aquí hasta acá hay 180 más estos 36 grados, es que nos da 216, por eso lo tomamos así. Mientras que para el vector C estamos justo en esta posición, porque nos dice que va hacia el sur, entonces estamos en esta posición, y por esa razón es que nos da 270 el ángulo. Entonces aquí sería C por el coseno de 270 grados. Esto es la magnitud de C, sabíamos que era 17.8 por el coseno de 270 grados. Eso hay que hacerlo en la calculadora para observar cuánto nos da. $17.8 por el coseno de 270. Eso es 0, porque no hay componentes en el eje X. Entonces esto es 0. Mientras que para C de Y va a haber una componente que sí la vamos a estar encontrando. Y va a ser una componente negativa porque va para abajo. Sería C por el seno de 270 y acá nos queda 17.8 por el seno de 270. Al hacer eso en la calculadora nos va a dar
por el seno. Eso nos da negativo y nos queda menos 17.8. ¿Por qué? Que el seno de 270 es menos 1. Entonces, por eso nos queda negativa la magnitud. 17.8. Y de esta forma ya hemos encontrado lo que es las componentes de A, B y C, y ya les expliqué por qué en el caso del ángulo B es 216, porque estamos, según la figura, estamos acá, pero desde acá, si nos vamos midiendo en este sentido, en el sentido horario, vamos aquí, hay 180 más estos 36, salen los 216, mientras que acá vamos en bajada, no hay ningún ángulo que vaya para otro lado, va a estar exactamente en esta posición. Entonces, por eso, si nos ubicamos en el plano cartesiano, aquí estaría así, este sería este de acá y este sí estaría en el origen. Bien, una vez tenemos eso, ya podemos hacer una tablita con todos los valores que hemos obtenido y encontrar las respectivas magnitudes que nosotros andamos buscando. Vamos a colocar en una los valores, la distancia, tenemos un ángulo, tenemos la componente y tenemos también la componente X y la componente Y. Entonces, en la distancia para A tenemos que es 72.4. Tenemos un ángulo, dijimos, de 58 grados. En la componente tenemos, el primero nos daba 38.37 metros. Y en la componente en Y nos daba 61.40 metros. Para B teníamos una magnitud de 57.3 metros. Tenemos un ángulo de 216 grados. Tenemos una componente negativa, 46.36 metros. Y tenemos otra componente negativa, 33.68 metros. Ahora, para C, ¿qué vamos a tener? Tenemos una magnitud de 17.8 metros. Teníamos un ángulo de 270 grados. Tenemos una componente 0.
y tenemos una componente negativa, menos 17.8 metros. Ahora que ya tenemos eso, vamos a sumar para encontrar la componente R de X y la componente R de Y. Rx va a ser igual a, hay que sumar 38.37. Vamos a la calculadora. 38.37 menos 46.36. Eso nos da menos 7.99. Entonces nuestra componente Rx es menos 7.99 metros. Ahora vamos a hacer lo mismo con R de Y. ¿Y eso quién va a ser? Vamos a sumar estas tres cantidades. Vamos a la calculadora. Y tenemos 61.4 menos 33.68 menos 17.8. Eso nos da 9.92 metros. 9.92 metros. Y de esta forma ya hemos encontrado la componente Rx y la componente Ry. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la distancia que hay, o la magnitud o módulo, como le queramos llamar. Para eso nos vamos a auxiliar de lo que es la fórmula del módulo, que sería R raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Sería menos 7.99 al cuadrado metros al cuadrado más 9.92 metros y eso nos va a dar, vamos a la calculadora y vamos a hacer esta suma. Vamos a elevar al cuadrado, nos quedaría menos 7.99 al cuadrado más 9.92 al cuadrado. Eso nos da 162.2465. 162.24 25. Una vez hemos hecho esto, calculamos la raíz cuadrada metros al cuadrado. Para obtener la magnitud de R. Perdón, es 65 raíz de AN y nos da 12.73. Perdón, acá es 65. Esto nos da 12.73, pero lo podemos dejar como 12.7 metros nada más, porque el 3 no afecta en nada en este caso. Entonces esa sería la magnitud de nuestro vector R
que teníamos en este caso. Ahora, para encontrar el ángulo, vamos a encontrar a partir de la tangente inversa. Recuerden que así lo definimos. La tangente inversa de ¿quién? De RY, que es 9.92 metros entre menos 7.99 metros. Se nos van los metros, se nos cancela esto y solo nos queda la tangente inversa de 9.92 entre menos 7.99. Vamos a hacer ese cálculo en la calculadora y sería Shift tan. Y aquí nos queda 9.92 entre menos 7.99 igual a menos 51 grados. Ese sería el ángulo con el que hay que trabajar, menos 51 grados. ¿Por qué no tomamos lo demás que está en la calculadora para trabajar con, si se fijan, nos quedaría menos 51.2, pero como no está afectando mucho, entonces lo dejamos así como 51 grados. Entonces esa sería con lo que habría que trabajar, y ese es el ángulo con el que se movería. Ahora, notemos que en la gráfica tenemos de acá. Entonces, nosotros hemos encontrado menos 51 grados. Es decir, que está negativo. Entonces hay que hacer esta operación. 180 menos 51 y nos estaría dando 129, que sería el ángulo correcto con el que vamos a estar trabajando. Es decir, el ángulo de teta va a ser 129. Hay que hacer ese cálculo, ya está más fácil. El ángulo va a ser 180 menos 51 grados. Y esto le da 129 grados. Este sí es nuestro ángulo con el cual estamos trabajando según la imagen que tenemos, porque 51 sería esto de acá, pero nosotros queremos que va desde acá. Entonces ese sería el ejemplo para este caso.